Bien, pues vamos a empezar con el tema de fiebre reumática. Como definición vamos a tener que es una enfermedad inflamatoria y sistémica que va a afectar al tejido conectivo derivado del mesodermo, esto es, las valvas cardíacas, la piel, el sistema nervioso central y las articulaciones. Esta se presenta como una consecuencia de una reacción inmunológica posterior a una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, siendo una complicación no supurativa de la faringitis estreptocócica. Esta se considera una enfermedad crónico-degenerativa y es un problema de salud pública que es prevenible. ¿Cuáles son los órganos de choque? Los órganos de choque van a ser articulaciones, corazón, piel y sistema nervioso. Y esto es por el estreptococo beta hemolítico en su reacción inmunológica. Pregunta de examen, chicos. ¿Cómo se clasifica? Existen varias clasificaciones, sin embargo aquí les voy a presentar algunas que tienen utilidad en todas y de acuerdo al nivel en donde estén. Una forma de clasificarlas es la fiebre reumática aguda, que es la que se presenta en el primer mes. La subaguda es de 1 a 6 meses después del evento y la crónica es más de 6 meses. En esta vamos a tener que existen algunas formas clínicas en donde vamos a ver que existe la fiebre reumática y esta se da a través de lo que es la clasificación de Crouzet modificada, en donde vamos a ver que la clase 1 es una poliartritis o una corea. La carditis 2 se clasifica dentro del segundo parámetro como carditis sin agrandamiento cardíaco. El grado 3 o clase 3 es una carditis con agrandamiento cardíaco. El grado 4 es una carditis con insuficiencia cardíaca. El grado 5 con una carditis crónica activa. Y la 6 es las valvulopatías. Esto es así una clasificación. Sin embargo, la clasificación internacional de las enfermedades es una clasificación en donde nos determina cómo se van a ir clasificando de acuerdo a las lesiones y el lugar del órgano de choque, ¿sí? Estas entran dentro de la de CIE 10 a 109. ¿Cómo lo vamos a abordar? Pues la fiebre reumática, como bien vimos, es una complicación no supurativa de la faringoamigdalitis estreptocócica. Lo importante es ver en qué parte de la historia natural de la enfermedad vamos a intervenir nosotros para evitar las secuelas. También tenemos que estudiarle el agente, el huésped y el medio ambiente para poder conocer esto y poder implementar las actividades de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. En este punto vamos viendo cuáles son los factores de riesgo para la fiebre reumática. Primero, es el antecedente faringitis estreptocócica maltratada o sin tratamiento. Otro punto importante es que el paciente haya tenido una escarlatina recientemente para fiebre reumática. Sin embargo, ustedes van a encontrar en los libros que dice cambios bruscos de temperatura, estar en contacto con personas enfermas por faringitis, y entonces veamos que esos son para infección respiratoria estreptocócica aguda. Pero para como fiebre reumática tenemos que ver que el antecedente es la infección por estreptococo en 2 vías, faringitis o escarlatina. Otro factor de riesgo que es modificable, y lo van a encontrar en algunos libros como modificable o no modificable, es la desnutrición. Esto lo modificamos haciendo que coma el paciente. El hacinamiento, la automedicación, las deficiencias de la higiene oral, sobre todo asociadas a la faringoamigdalitis estreptococa del grupo A, la inequidad en materia de salud, ausencia de cambios en los determinantes sociales y la falta de programas y recursos terapéuticos de laboratorio, el personal capacitado con un enfoque de riesgo epidemiológico. Si el personal estuviese capacitado en este punto, es muy probable que no tendríamos esta enfermedad. Conocemos absolutamente todo el estreptococo y sigue siendo un problema de salud pública, a lo mejor no por cantidad de casos. Sin embargo, no debiese de haber casos si tenemos absolutamente todo lo que compete a esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo
no modificables, pues que afecta a los niños entre 5 y 15 años, rara vez a los menores de 3 y rara vez a los mayores de 23 años. Hay una predisposición genética de 3-1 a favor del sexo femenino. Se presenta muy frecuentemente por inmunodeficiencias, existe una predisposición genética, existe con mayor frecuencia en los lugares con clima tropical o lluvioso y es una de las enfermedades de alta endemicidad por estreptococias y se asocia generalmente a países en vías de desarrollo, en comunidades marginadas y en población indígena. Dentro de esta tríada ecológica que tenemos, que es posterior a una faringitis, de todas las faringoamigdalitis o infecciones respiratorias agudas, solo el 3% se van a deber a estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Si vemos, pues realmente no son tan frecuentes. Y de estas, su complicación no supurativa de la faringoamigdalitis va a ocasionar en esos casos solamente el 1.7% como fiebre reumática. Por lo tanto, afortunadamente, no es una casuística tan grande. Sin embargo, es una enfermedad que puede haberse evitado y no deberíamos de tener, como en los países del primer mundo, ningún caso de fiebre reumática. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo es en donde se presenta la mayor cantidad de casos. El periodo de latencia es entre 2 y 3 semanas después de la faringoamigdalitis, situación por la cual la mayor parte de los médicos no asociamos que lo que tenemos enfrente es una fiebre reumática, ¿sí? El paciente difícilmente tiene todos los datos clínicos de la fiebre reumática. De ahí que a veces es un poco complejo hacer el diagnóstico. ¿Qué características epidemiológicas tiene esta? Primero, es una enfermedad afortunadamente de baja endemicidad en México. Requiere notificación semanal, requiere estudio de caso, requiere búsqueda de contactos, pero afortunadamente no va a requerir aislamiento, no va a requerir cuarentena y no va a requerir un cerco epidemiológico. ¿Cuál es el panorama epidemiológico? ¿Por qué es un problema de salud pública? A nivel mundial tenemos que en las últimas las estadísticas es que en el 2015 ocasionó 305,000 muertes en el mundo. De estas, 30 millones de las personas con cardiopatía reumática en el 2015 fallecieron. Representa 11.5 millones de años ajustados por discapacidad, es decir, de las personas que desarrollan fiebre reumática, 60% de estas van a tener una muerte prematura y esto es antes de los 60 años. Si bien es cierto, se enferman entre los 5 y los 15, su esperanza de vida se ve limitada por esta enfermedad. Su incidencia anual es de 242 casos en 100,000 habitantes, sobre todo en los que tienen nivel socioeconómico bajo. El 50% de los casos ocurren el 50 casos por 100,000 habitantes en países en vías de desarrollo. El 84% de estos casos a nivel mundial se van a desarrollar en África, en Asia, en Pacífico Occidental y el 80% de las muertes se presentan en estos mismos países en el 2015. La India y Asia Sudoriental son los países que tienen la prevalencia más alta a nivel mundial, es decir, tienen un 27%. Nosotros en México hablamos de que tenemos 1.7%, veamos la diferencia. Sin embargo, seguimos teniendo fiebre reumática, ¿sí? En este país es una enfermedad, sobre todo la cardiopatía reumática es endémica, para nosotros no. Sí tenemos casos, pero no se considera una endemicidad en la cardiopatía reumática. Bien, vamos a tener que esta enfermedad, pues obviamente, causa una mortalidad elevada en esta población, como son las muertes maternas y las muertes perinatales. Al tener una elevada mortalidad, por supuesto que estas mujeres mueren por esta enfermedad asociada. El 60% de los casos de fiebre reumática desarrollarán
cardiopatía reumática, 40% no, a pesar de que se haya comprobado que tienen fiebre reumática en el momento en que se revisa al paciente. De estas, 1 millón va a requerir una valvuloplastía en los próximos 20 años. Y esto va a representar el 2% de las muertes por enfermedad cardíaca a nivel mundial. Y esta es una de las principales causas de muerte cardiovascular en jóvenes y niños de causa no congénita. De ahí la importancia, o sea, la gente está muriendo, niños jóvenes, y todas estas muertes pudieron haber sido prevenidas. ¿Cómo es la prevalencia en México? La prevalencia en México, se estima que 500,000 casos en México existen en este momento de personas con fiebre reumática. Esto quiere decir que tiene una prevalencia de 5 por cada 100,000 habitantes. No se encuentra dentro de las 20 principales causas de mortalidad general. Sin embargo, la tasa de mortalidad que tiene nuestro país es de 1.4 por 100,000 habitantes. Y obviamente se hizo un estudio en el reporte a través del tiempo, tiene una tendencia descendente. Sin embargo, cada año estamos reportando. En 1990 se reportaron 15 casos, en 1995 16, en el 2000 54 casos, en el 2005 36 casos, en el 2010 21 casos, en el 2015 20 casos y en el 2020 36 casos. Tenemos una tendencia en este corto plazo que es estable, estamos reportando. La pregunta sería, ¿por qué reportamos casos? ¿Qué es lo que nos está fallando en el Sistema Nacional de Salud? Porque seguimos teniendo casos que pudieron haber sido diagnosticados de manera temprana. Bueno, la tendencia cíclica. Esta tiene una mortalidad que la fiebre reumática desde hace 60 años, es decir, en los años 60, la mortalidad era del 25% de la población. Hace 30 años era del 8%, hace 15 años 2% y actualmente 1.7%. Sí ha disminuido, su tendencia es descendente. La tendencia secular, esta se va a presentar generalmente en todo el año, pero en los meses en donde más frecuentemente se presenta la faringoamigdalitis estreptocócica y también la enfermedad, la fiebre reumática, va a ser en los meses de enero, febrero y marzo. Y entonces, si tenemos ya ese parámetro, la pregunta sería, ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué es trascendente la enfermedad? Primero, porque esta se considera la primera causa de cardiopatía no congénita y nos va a llevar a muertes tempranas. Segundo, requiere una hospitalización repetida y prolongada entre 4 y 14 días en los tratamientos no quirúrgicos y de 8 a 30 días en los tratamientos quirúrgicos. Es una causa de discapacidad parcial y permanente. Obviamente provoca muertes. También va a provocar cirugías, estudios, profilaxis, tratamientos de largos, y esto implica costo, años de vida perdidos, mala calidad de vida, y es uno de los tantas causas que favorecen la pobreza familiar. De manera indirecta, pues nos va a dar absentismo laboral, absentismo escolar y abandono escolar, despido. Si esta es la mamá que tiene que llevar al niño a cada rato al hospital, pues el trabajo obviamente va a ser posible que la despidan. El gasto y la causa en esta enfermedad hay un gasto que va a causar empobrecimiento familiar y es una sobrecarga familiar y social. También se considera que va a ocasionar divorcios, separaciones, abandono, bajo ingreso económico, dificultad para emplearse, y es una enfermedad de las denominadas enfermedades de la pobreza. Y entonces veamos, si nosotros como país en desarrollo seguimos teniendo fiebre reumática, pues confirmamos, somos un país pobre. Bien, vamos viendo la vulnerabilidad. Pues es parcial. Esta va a ser derivada que existe un subregistro por cada caso que por cada 5 casos que se diagnostican, existe uno que no se diagnostica. Ya les comentaba que no es algo tan frecuente, sin embargo,
sigue ocurriendo en los estados de nuestro país con los más altos índices de pobreza. Otra es no se diagnostican y no se tratan todos los casos de faringoamigdalitis estreptocócica y por lógica es que tenemos casos de fiebre reumática. Esta enfermedad se relaciona con la pobreza, la inequidad, la poca cobertura del sector salud a todos los grupos más desprotegidos. Afecta generalmente en las zonas rurales, mayormente a las que son mujeres y niños. Los hospitales de segundo nivel están muy retirados de las zonas rurales. No se dispone de laboratorios o pruebas rápidas de detección por el elevado costo que tienen. Y también existe otro problema, que existe poco entrenamiento al personal de salud con un enfoque de riesgo. En cuanto a la vulnerabilidad, tenemos que existen estudios y tratamientos afortunadamente para esta enfermedad. ¿Cuál es el inconveniente? Que a veces no están disponibles para toda la población porque no en todos los lugares existe un servicio médico. A pesar de que el cultivo de exudado faríngeo es el estándar de oro, nos va a hacer sospechar de la fiebre reumática. Entre un 25 a un 50% de los pacientes pueden incluso traer una estreptococia y ser asintomáticos. Y entonces, sí nos va a funcionar siempre y cuando tengamos algunos datos clínicos para fortalecerlo. También tenemos que la gran elevación de la velocidad de sedimentación y de la proteína C reactiva nos ayuda a hacer el diagnóstico. Se puede también encontrar un bloqueo en el electrocardiograma. Todos estos nos van a traducir una carditis. Existe la ecocardiografía, sin embargo, no está disponible en todos los en todas las unidades del sector salud. Existen también pruebas que son sensibles en un 95%, como son la antidesoxirribonucleasa o la anti-DNasa. Sin embargo, no es posible que la tengamos en todas las clínicas. La antihialuronidasa también tiene una sensibilidad y una especificidad del 95%. Y el problema es, no en todas las unidades existen. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de una fiebre reumática generalmente va a requerir de un segundo nivel de atención. Generalmente se maneja con la carditis con salicilatos, esteroides, pero lo más importante es identificar si este paciente tiene una lesión cardíaca y si requeriría una valvuloplastía, porque ya vimos que el 60% de los pacientes con fiebre reumática desarrollarán una cardiopatía reumática, de ahí la importancia de este padecimiento. En cuanto a la viabilidad, existe una norma técnica que nos da los lineamientos generales. Su objetivo es uniformar la actitud y los criterios de operación del personal del Sistema Nacional de Salud en relación con la prevención y el control de la fiebre reumática aguda en la atención primaria a la salud. También están las guías de práctica clínica en las que su función es prevenir y diagnosticar oportunamente a la enfermedad reumática para que se haga una referencia rápida, ¿sí? ¿Cuál es el costo estimado de esta patología? Pues hablamos de que a nivel mundial salen $205,000, lo que sería $205 por persona. En México es una de las enfermedades cardíacas que afectan o entran dentro del 26% de las enfermedades con problemas cardíacos, costando $6.1 mil millones. Esto representa el 4% del gasto en salud. El costo de una prótesis, esto es un estudio del 2011 del IMSS, en donde decía que cada prótesis valvular le salía en 11,340 pesos, con gastos anuales alrededor en la plastía de 280,380.58 pesos, según el estudio realizado en el IMSS. Obviamente no tenemos otro estudio más actualizado, sin embargo sigue siendo muy costoso. El costo estimado en el 2010 para fiebre reumática representó en nuestro país $5.4 billones a nivel mundial. Un estudio que tenemos de manera indirecta, pero es muy parecido a lo que sucede en México, es en Brasil, que el costo fue de $97 a $320 por paciente en un año.
y entonces tenemos que un programa en ese mismo país, en una prevención secundaria, le cuesta $23 por paciente en un año, y entonces volvemos. Lo más importante es hacer una prevención y no estar gastando en los pacientes cuando estos se están deteriorando y están requiriendo más recursos en salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, vamos a tener que buscar lo que es la historia natural de la enfermedad y en qué parte de esa historia es donde estamos nosotros encontrando al paciente para poder minimizar, limitar el daño y en muchos casos rehabilitar y reintegrar a sus actividades cotidianas. ¿Cuál es el cuadro clínico de la fiebre reumática? El cuadro clínico de la fiebre reumática, cuando hablamos de lesiones a nivel cardíaco, ahorita vamos a ver lo que son criterios de Jones, pero así en términos generales podemos encontrar una valvulitis, una miocarditis, una pericarditis y una carditis que ocurre entre el 40 y 60% de los pacientes. ¿Cuáles son los signos? Pues clínicamente lo que van a ver es una taquicardia, un soplo, un galope, un frote, una fricción pericárdica, una cardiomegalia. Es decir, cuando vean un paciente, lo que menos estamos pensando es que sea una fiebre reumática. Lo más probable es que pensemos que tiene un daño a corazón. Si tenemos la asociación del evento que tuvo 3 semanas antes una faringoamigdalitis, es como podemos llegar a pensarlo. Si no, es uno de los puntos que dificultan el diagnóstico de esta enfermedad y por ende retrasan el tratamiento y nos permiten tener mayor cantidad de complicaciones. La pancarditis la podemos encontrar con una tele de tórax, un electrocardiograma, y esto lo que nos va a evidenciar que hay un problema de cicatrización o un problema de la valvulitis cardíaca. ¿Cómo lo voy a hacer desde el primer nivel de atención? Pues primero tengo que asociar que todas las faringoamigdalitis estreptocócicas, si no tienen tratamiento, son las que yo debiese de buscar y de tratar para evitar su complicación, que es la fiebre reumática. ¿Cómo lo hago? Pues a través de los criterios de Centor. Esto es cuando yo tengo un puntaje de 0 a 1, lo manejo de manera sintomática. Si tengo un puntaje de 2 a 3, voy a hacer un cultivo y esperar los resultados del cultivo y hacer una serología. Cuando tengo 4 o 5 puntos, pues solicito un cultivo, la serología y doy tratamiento. ¿En quién se presentan estos criterios? Estos ya los vieron ustedes en respiratorio. Aquí nada más se los pongo para que los recuerden y nos van a servir para identificar los problemas de fiebre reumática. Bien, la faringoamigdalitis estreptocócica se va a presentar de 2 a 4 semanas después de haber padecido una infección respiratoria aguda por estreptococo beta hemolítico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar clínicamente? Pues un soplo, datos de insuficiencia cardíaca, corea, poliartritis, y entonces aquí nos vamos directamente a los criterios diagnósticos. Estos se establecen con los criterios de Jones. Tenemos que tener criterios mayores, criterios menores, y se va a hacer una referencia a segundo nivel si tienen un electrocardiograma o no, pero lo importante es que se haga una referencia. Ahorita vamos a analizar los criterios. Estos van a tener en este punto que vamos a tener un acrónimo que es cáncer, y esto es carditis, que se presenta entre el 40 y 60% de los pacientes con esta sintomatología. El segundo, que es el más frecuente, es la artritis o poliartritis, que se presenta en el 75% de los casos y va a durar de 1 a 5 semanas. Los nódulos subcutáneos o de Aschoff van a ser el 10%. Estos generalmente son duros, indoloros, se presentan en tendones extensores y son generalmente en las grandes articulaciones. La corea son movimientos involuntarios en manos, pies y lengua. El eritema marginado se presenta en el 10% de los casos y se acompaña generalmente de la carditis y de los nódulos subcutáneos. Los criterios menores van a ser fiebre mayor de 38 grados, artralgias, un intervalo PR y QT prolongados. Aquí están los parámetros en donde se encuentran en los niños de acuerdo a la edad, y la elevación de la PCR y de la velocidad de sedimentación.
¿Cómo identifico que es un caso sospechoso? Pues es cualquier paciente que tenga la edad y que presente signos mayores o menores de Jones. ¿Cuál es un caso probable? Que el paciente tenga 2 criterios mayores o 2 menores y un mayor. Con esto es con que se va a establecer el diagnóstico. ¿Qué es un caso confirmado? Pues que tenga esos criterios mayores y menores y que además tenga la determinación de antiestreptolicina, la velocidad de sedimentación, el QT o R prolongados y sobre todo confirmamos con lo que sería el exudado faríngeo que nos diga que es positivo. ¿Qué problemas encontramos a nivel cardíaco? Pues encontramos valvulopatías, doble lesión mitral hasta el 53%, estenosis mitral 23% e insuficiencia mitral 19%. Y aquí podemos apreciar en las imágenes cómo se presenta esta enfermedad. Todas estas son lesiones a nivel de corazón. Los nódulos, para que los observen, son pequeños, no son los tofos gotosos que de repente ponen, que son unas nodulaciones muy grandes, en realidad son pequeñas, indoloras, son móviles. Estas son menores a 2 milímetros, de 2 a 2 centímetros, y se van a encontrar en estas áreas del cuerpo. El eritema marginado son manchas que desaparecen y que son indoloras, no dan prurito y entonces difícilmente las encontramos. La corea es una de las manifestaciones que se presenta y que generalmente no deja secuelas. Estas son las complicaciones más frecuentes: la estenosis, la endocarditis, la pericarditis, la arritmia, la pancarditis, la corea de Sydenham, la muerte y en algunos casos el síndrome obsesivo convulsivo. ¿Cuáles son su diagnóstico diferencial? Se hace con estas enfermedades y entonces si se percatan no es tan sencillo, son enfermedades que requieren de estudios complementarios y que finalmente es una de las cuestiones que lleva a la población a tener empobrecimiento. ¿Qué acciones propone la OMS? Pues en la prevención primaria tenemos que una de las acciones es hacer un cribado en las escuelas primarias para faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico. El segundo es evitar la automedicación, reducir los factores de riesgo para fiebre reumática y cardiopatía reumática y de esta manera evitar estos episodios, hacer frente a la pobreza, mejorar las condiciones de la vivienda, ampliar el acceso a los servicios de salud. ¿Cuál es la prevención secundaria? Profilaxis a los casos de fiebre reumática o de cardiopatía reumática. Equidad en materia de salud, mejorar los determinantes sociales, implementar programas, recursos terapéuticos de laboratorio y capacitar al personal con un enfoque epidemiológico de riesgo. El tratamiento en la prevención primaria, pues existen una serie de fármacos que se van a tratar o están encaminados para tratar a la faringoamigdalitis estreptocócica. Es decir, de raíz tenemos que tratar este problema. Cuando un paciente tiene la fiebre reumática, estamos hablando de una complicación que se pudo haber prevenido. La prevención secundaria es realizar un programa de detección, de atención, canalización y seguimiento de los casos de fiebre reumática y de cardiopatía reumática a un segundo nivel de manera oportuna. Hacer un enfoque epidemiológico de riesgo, hacer una profilaxis secundaria con los fármacos de primera elección, garantizar la sostenibilidad de los programas, utilizar pruebas rápidas de detección para estreptococias del grupo beta hemolítico del grupo A en población de riesgo, es decir, en niños en edad escolar. Hacer laboratorios o tener laboratorios que tengan una calidad buena para la referencia de estas muestras y un acceso al tratamiento quirúrgico y seguimiento especializado de los casos de fiebre reumática y de cardiopatía reumática. Esto es en segundo y tercer nivel de atención. ¿Cómo se da el tratamiento de la fiebre reumática?
son necesariamente, en el 60% de los casos, enviados a segundo nivel, en donde serán tratados con medicamentos de acuerdo a las lesiones, a la sintomatología presentada. Si tienen una carditis, pues probablemente estemos hablando de que se manejen con prednisona y prednisolona y en metilprednisolona en casos muy graves. En la corea, en términos generales, es con carbamazepina y ácido valproico como fármaco de primera elección. Y en la artritis son los salicilatos y los AINES, en el caso de los niños, pueden ser tratados con naproxeno. Y bueno, eso sería todo, jóvenes. Espero que esto les sirva. Y bueno, gracias. Aquí está una bibliografía.